Última parte de nuestro espacio, el cripto invierno, es el tema que este primer semestre, cuando vimos un Bitcoin finalizando el año 2021 llegar a cerca de $65.000, hoy está en torno a los 20.000 y se habla precisamente del mercado bajista, de cuánto durará y por supuesto el apartado de quienes hacen seguimiento al mercado de criptomonedas, al ecosistema. Su preocupación tiene que ver precisamente con que puedan darse más hechos que lleven a una volatilidad que pueda disminuir aún más el valor no solamente del Bitcoin, del Ethereum, del resto de las criptomonedas. ¿Cómo trabajar en este sentido? Lo conversamos con Alwin Abreu, asesor estratégico de AAB Consultores, respecto a cómo trabajar en esa volatilidad, cómo dejar de ver que las criptomonedas sean ese apartado dentro de del mercado de inversiones más volátil, de mayor riesgo, inversiones de capital riesgo, se dice en algunos casos cuando se habla de proyectos cripto, y vemos realmente que pudiera ser así. Hay casos como el de Terra, que lo vimos hace algunos meses, o hace un par de días Celsius, que también era una empresa importante de préstamos en criptomonedas, se declaraba en bancarrota. Three Arrows Capital también está declarándose en bancarrota, es decir, y todo esto al final también está impactando en el precio. Claro, allí me voy a hacer vocero de un pronunciamiento del vicegobernador del Banco de Inglaterra que dijo que el cripto invierno, y aquí esto es una parte de nuestros análisis, el cripto invierno se convirtió en la forma de purgar a los turistas del ecosistema. ¿A cuáles turistas? Con lo que pasó igualito con las .com. O sea, a inicios del siglo XXI, del 2000, ¿cuántas páginas de internet, cuántos websites, cuántos e-commerce no se fundamentaron? ¿Y quiénes terminaron fortaleciéndose? Bueno, creo que este cripto invierno está justamente fundamentado en eso, en que, como se han pronunciado grandes traders, los turistas del ecosistema del Bitcoin, del cortoplacismo, ya están aprendiendo que esto es una operación que, más allá del valor del Bitcoin, está en su usabilidad y en su transaccionalidad y en adoptarlo como un ecosistema. Ponías el ejemplo de El Salvador, pero sin ir muy lejos, ¿por qué vamos a poner primero El Salvador y no ponemos a Venezuela, donde ha desarrollado un ecosistema? Tenemos empresas de minería. Nosotros hemos recorrido un camino donde iniciamos con un número de exchange, de licencias de exchange, y ahora son menos, porque se acostumbraron al valor. Un protocolo de granja de minería que aprobó las 40 reglas de la GAFI por el ente rector, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Entonces, yo creo, o pienso, en mi opinión particular, que este cripto invierno lo que hizo fue ver algo que ocurrió dentro del ecosistema venezolano, que es que actores que quisieron ser turistas, que nada más quisieron pescar en río revuelto, no lo superaron. Y entonces ahí van a fundamentarse, porque vemos a un Binance, porque vemos a un Coinbase, que independientemente que está regulado por la economía norteamericana o por el tesoro norteamericano, lo están haciendo. Vemos a un Kraken, y también cómo el concepto de las granjas de minería en potenciación van fortaleciendo los proyectos. Vemos a un proyecto como Ethereum, que durante años, ahorita en segunda capa, en rollups, ¿a qué está apuntando? Velocidad transaccional y costos de comisiones más bajos. Entonces, esa adopción conlleva también a que uno aprenda cuál es el elemento donde vamos a operar. Y quienes han tenido mayores resistencias, Carlos, han sido su adversario natural, que es la banca tradicional, y que no vamos a decir va a morir, pero se ha hecho muy resistente a la transición, cuando todavía escuchamos pronunciamientos como el que hablábamos ahorita, de la Comunidad Económica Europea, que son totalmente válidos. Entonces, están haciendo... Naciones Unidas. ¿Quién pensaría que Naciones Unidas podría hablar de criptomonedas? Exactamente. Y justamente, y en contraposición a eso, o sea, lo pone desde un punto de vista positivo, pero coloca los riesgos. Entonces, está bien, esos riesgos de algunas actividades ilícitas, no, en mi experiencia yo todavía no las veo, porque ¿quién borra algo de la blockchain?
Entonces, allí viene el análisis del resto de las estrategias económicas. Si lo decíamos, si ya tenemos analizado que un dólar hoy no es con lo que se compra un dólar hoy no es lo mismo con lo que se compra mañana, entonces, pero tú compras hoy un Bitcoin y ok, si hoy lo compraste a 20 y mañana vale 18, sigue siendo más que un dólar. Entonces, ¿qué hay en ese recorrido? Una estrategia, o sea, es la concesión de la estrategia, y por eso fortalecer eso de que este cripto invierno también ha provocado la salida de turistas y el fortalecimiento bajo el mismo concepto de lo que hablamos de las .com, que lo nombraba el vicegobernador de Inglaterra, del fortalecimiento de las verdaderas instituciones públicas y privadas que tienen un consenso dentro de su ecosistema cripto. Aplica también para la minería, porque el cripto invierno nos ha llevado también a que algunos medios reseñen que es el peor momento, el momento más crítico de la rentabilidad de los mineros. De 0.14 centavos de dólar hoy, la rentabilidad de la minería está en torno a los 8 centavos, a los 9 centavos de dólar. Pero vemos que las grandes empresas siguen operando. No vemos una caída en la dificultad de minado que se registre dentro de la blockchain de Bitcoin. Esto también significa que el cripto invierno ha puesto precisamente a prueba a los grandes y ha llevado también a desaparecer lo que es obsoleto y lo que está de turista. Claro. Aplica también para este sector. Es que aplica porque ahí es donde comienza el primer punto. Hay 4 ejes fundamentales: adopción, transaccionalidad, institucionalidad, que es lo que ha caracterizado el año 2022 a nivel de regulaciones en el mundo. Porque fíjate, tú lo dijiste, la ONU se pronunció sobre criptomonedas, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal. La Reserva Federal. De hecho, la Reserva Federal ha salvado el Bitcoin del resto del ecosistema. Y después viene lo otro, la competitividad. Esos son los 4 elementos fundamentales en los ejes transversales de la matriz de las criptofinanzas hoy por hoy. Entonces, cuando tú ves eso, hay unos actores que se han resistido a entrar en eso y siempre han usado el esquema, lo que es riesgoso. Ahora, adoptarlo, sentarnos, estudiar, fortalecer proyectos con las tecnologías blockchain. Ahí vemos lo de Bitcoin, el Lightning, Ethereum, ADA. O sea, las altcoins están dando soluciones. Eso está conllevando a los bancos centrales a concentrarse en en las teorías económicas básicas. ¿A través de qué? De las stablecoins, para poder generar la seguridad en los estados y, bueno, el foco central, y era válido. Ahora, queda de parte de esto quiénes son los que realmente se van a ubicar en esos 4 ejes. Esa es la particularidad, o ese es el punto donde yo creo que inclusive por eso Venezuela está ahí. Nunca ha dejado de estar entre los 10 primeros, pero hemos querido solamente colocar los focos políticos y económicos de esa resistencia. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Estos temas nos toca despedir rápidamente, estos temas de criptomonedas, de blockchain, en medios de comunicación históricamente se han visto, y digo históricamente porque quienes hemos estado en este tema, yo estoy en esto desde 2018, que conozco un poco del tema blockchain, siempre se ve como algo de lejano, algo que el ciudadano no conoce, algo que el ciudadano no maneja. Alwin Abreu, que también es asesor, como mencionamos, y que está precisamente en contacto con empresas, con ciudadanos que están en este ecosistema, ¿qué tan aterrizado lo ves? Yo pongo mi ejemplo. Yo he podido recorrer Venezuela y yo voy a Yaracuy y en San Felipe hay lugares que aceptan Binance. Y San Felipe no es Caracas, ojo, y esta realidad se puede ver en otras entidades del país donde ya en redes sociales ves establecimientos comerciales que usan Binance como forma de pago. ¿Qué tan aterrizado está esto realmente en la ciudadanía? Es que allí es donde estamos saliendo, porque la ONU en su mismo informe daba una recomendación en contraposición, era que había que regular la información de eso. Y Venezuela, justamente por los términos que ha hecho, lo tuvo que hacer. Y sí está aterrizado. Yo te comentaba en una entrevista anterior, nosotros llegamos a Peraza y un señor de más de 70 años dijo, hasta que él no aprendió dónde podía cambiar su petro, y lo usó, que le podía dar la sustentabilidad que él no usó su medio petro. Y hay encuestas nacionales
que propician que el criptoactivo que mayor se usa, que mayor uso tiene es el Bitcoin. Pero después del Bitcoin, el Petro. Entonces eso es adopción. No tiene que ver con un esquema, es adopción de que el ciudadano lo quiere usar. Los ciudadanos lo quieren usar. Quieren salir. El Poder Ejecutivo ha dado instrucciones de hacerlo. Y eso fortalece el ecosistema. Y eso ha dado el resultado de lo que vimos en las estadísticas mundiales, donde a veces no nos lo queremos creer como venezolanos. Tú lo acabas de decir, Yaracuy. Yo llegué a Barinas, llegué a Táchira. El Zulia. En Táchira también se ven. El Zulia, hoy por hoy, nosotros dejamos de ver. Una de las cosas fundamentales para que el ecosistema funcione es un internet rápido. El Zulia hoy por hoy tiene una empresa privada que tiene uno de los internet mucho más rápidos del país, y una empresa importante de productora de router está trayendo router de primera generación para colocarlos en Maracaibo, porque todo el mundo en función de esto tiene que cambiarlo. Entonces imagínate tú cómo puedes elevar tú la transaccionalidad vía internet. Entonces humanizar esa tecnología, y en eso tenemos que conjugar todos los entes rectores, el rector de la banca, el rector de la economía, los públicos, los privados, porque eso es lo que nos lo va a permitir, porque las plataformas están. Alwin, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad. Alwin Abreu, de Asesorías AAB y también de Moore Grupo GSF. Con esto nosotros finalizamos nuestro espacio la tarde de este jueves. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Recuerden que estas entrevistas también están disponibles en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto.